Bueno, bienvenidos a una nueva edición de nuestro café virtual. Y en esta oportunidad vamos a hablar sobre cómo gestionar mejor el desarrollo urbano. Tenemos a dos invitados de lujo esta tarde, al doctor Guido Valdivia y el arquitecto Eduardo Figari. El arquitecto Figari es socio principal de Figari Arquitectos y profesor de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El doctor Guido Valdivia es director ejecutivo de Capeco, ingeniero industrial de la Universidad de Lima y especialista en temas de investigación de mercado y opinión pública, gestión de planes, programas y proyectos de infraestructura. Ha sido además viceministro de Vivienda y Urbanismo. Antes de comenzar esta tarde, quiero darle la bienvenida y el pase a Jörg Denner, que es director de la Fundación Naumann Países Andinos, aliado y socio de Invertir para poder sacar adelante estos cafés que hacemos todas las semanas, para que nos den unas palabras de bienvenida. Hola Jörg, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenas noches, Alejandro, muy buenas noches a todos ustedes. Como siempre tenemos nuestro café con nuestro socio y amigos de Invertir. Siempre son temas importantes. Ahora tenemos el tema de desarrollo urbano, que es el núcleo de desarrollo, y tenemos como siempre también expertos con muy alto nivel. Y no quiero decir más, pero escuchar a los expertos porque es un tema que me interesa mucho. Muchas gracias. Y también tenemos, como siempre, la oportunidad para hacer preguntas. Gracias. Muchas gracias, York. Ahora les quiero dar el pase a Daniel Córdoba, que esta tarde va a dirigir y moderar la conversación. Daniel, te dejo el pase para que puedas entrevistar a nuestros invitados. Muchas gracias. Gracias, Alejandro. Gracias, Georg. Bienvenidos, Eduardo, Guido, a esta edición de Café Virtual. Bueno, este café está dedicado a un tema que ha sido uno de los grandes carencias en el modelo de desarrollo que tomó o de evolución que tomó el país a comienzos de los años 90, ¿no? Como todos sabemos, hubo un cambio, por lo menos en la parte económica drástico, un cambio a nivel de instituciones también, de economía, de gestión en general pública importante. Y luego vino, después de las reformas de los 90, el proceso de descentralización, que en este caso tiene pues un peso específico importante, ¿no? Pero, digamos, en principio, digamos, los grandes defensores del modelo peruano han soslayado, digamos, este elemento, creo yo, o no sé si piensan ustedes distinto, y con eso abro la ronda, que ha sido uno de los elementos, digamos, menos auspiciosos de la forma en que ha evolucionado la economía o la sociedad, o la organización social peruana en los últimos 20 años, ¿no? No sé, empezamos por Eduardo. No sé si tú estás de acuerdo con esta visión. O sea, tenemos un país, por ejemplo, con una solvencia financiera que es la cuarta del mundo, o por lo menos antes de la pandemia lo era, según The Economist y según los indicadores financieros. Pero ¿qué país tenemos en términos de desarrollo urbano, que es parte pues del bienestar social, ¿no? Sí, absolutamente. A ver, dos comentarios sobre esto, Daniel. Lo primero es que yo no he sentido que haya una diferencia importante en la dinámica de crecimiento de las ciudades. Es decir, la misma dinámica se ha mantenido desde los años 50, cuando se produce lo que después Matos Mar denomina el desborde popular, es decir, la migración masiva del campo a las ciudades y la incapacidad del Estado para atender esta demanda violentamente desarrollada. Y creo que a pesar de algunos esfuerzos limitados, no se ha tenido éxito en modificar esa dinámica. Yo personalmente
tenía bastantes expectativas a comienzos del siglo, por los años 2000. Yo pensé que ya la inversión privada, porque antes simplemente no había ninguna oferta privada de los años, estoy hablando de los años 80, 90, cero oferta privada. Cuando aparece este potencial, yo incluso empiezo, por ejemplo, conversando con mis alumnos, le digo, esto ya está cambiando, es decir, ahora la gente que normalmente invadía empieza a tener alternativas. Eso es verdad, empieza a tener alternativas, pero es insignificante respecto de la presión que hay y además el desarrollo de estos grupos de traficantes, de estas mafias de invasores que son los que dominan el control, digamos, del suelo urbano de expansión, ¿no? Lamentablemente esta dinámica, por ejemplo, esta continuidad de la dinámica se expresa con lo que acabamos de oír en el último informe del presidente de la República, que una vez más premia a los invasores de terrenos ofreciéndoles repartir títulos, ¿no? Y esto ya ha sido escrito hace décadas, que este mismo mecanismo se aplica, ¿no? Se posterga. Ya nunca más, solamente hasta los que han invadido hasta el año 2014. Y ahora en el año 2020 va a aparecer seguramente, si seguimos con la dinámica, el siguiente presidente que dirá lo mismo una y otra vez. Y así pasan las décadas y con eso se refuerza esta tendencia, ¿no? Creo que el gran fracaso es la construcción de Estado. Yo creo que es el fracaso principal de nuestro país, es no haber logrado construir un Estado eficiente, un Estado que pueda cumplir su rol, digamos, ¿no? Sí, pues sí, tú compartes, Guido, esta visión digamos, hemos tenido cierto economicismo, y lo digo yo como economista, en la forma de concebir el éxito de un gobierno, por ejemplo, ¿no? Nos hemos concentrado en la libertad económica, que es muy importante, la estabilidad macroeconómica, que es muy importante, ¿no? Pero todo aquello que tenía que ver con la palabra planificación, por ejemplo, fue vetado, ¿no? Fue vetado por una cuestión probablemente ideológica, pero sobre todo también por desconocimiento, ¿no? De cómo las economías capitalistas desarrolladas existe pues el planeamiento urbano, existen instituciones que se dedican a esto y no se lo puede dejar al mercado. ¿Qué piensas tú de esta reflexión? Sí, bueno, definitivamente totalmente de acuerdo con lo que dice Eduardo. El Estado, no diré fallido para no ir en un extremo, pero es evidente que no ha estado a la altura del desafío que tenía el país ya desde hace mucho tiempo, pero efectivamente desde los años 2000 en que las tendencias demográficas se atenuaron, donde la economía comenzó a crecer, el Estado no se modernizó y el tema empieza desde la propia organización territorial. Yo no puedo imaginarme que el Perú pueda tener el doble de regiones que Francia, ¿no? Ahí hay un problema evidentemente de diseño y de escala que genera una serie de problemas para poder efectivamente gestionar el territorio y ponerlo al servicio de la producción. O sea, el principal activo territorial, la base del desarrollo económico, es el uso, el acondicionamiento del suelo para vivir y para producir. Y eso no lo hemos hecho. Y se lo hemos dejado, como bien dice Eduardo, a los traficantes de suelo. Porque además, cuando Matos Mar hablaba del desborde popular, había una organización popular que era la que llevaba a cabo estos procesos. Ahora son mafias que yo he calculado en base a los datos de Grade que han ganado algo así como 25.000 millones de soles en este tráfico de tierra solo en la valorización del suelo en 18 años. Eso es un súper negocio. Y las familias terminan siendo rehenes de estas mafias a vista y paciencia de todo el mundo. 93% del crecimiento de las ciudades se atribuye a el tráfico de tierras. Entonces, el primer elemento es cómo nos organizamos como Estado. Pongamos como ejemplo Lima, ¿no? Y después lo podemos extender a otros lados. ¿Ustedes creen realmente que Lima se puede gestionar solo desde la Municipalidad de Lima?
quieren hacer un plan de desarrollo urbano de la provincia de Lima, cuando la provincia de Lima es la mitad del territorio de lo que ahora es Lima, salvo que nosotros pensemos que la zona de Asia, donde está el balneario de Lima, o la zona de Chilca o de Mala, no es Lima, donde están los parques industriales que ahora demandan la ciudad. Y no será Chancay el día que se haga el megapuerto, que es 60% del Callao, o que Santa Eulalia y Ricardo Palma, que son de Huarochirí, no son parte de Lima. Entonces hay un problema de diseño que además se da en muchos lados, ¿no? El fenómeno de las metrópolis que trascienden el ámbito territorial de una provincia. No se puede gestionar Lima sin considerar a estas otras provincias, empezando por el Callao. En el Callao está el puerto, el aeropuerto, y llegan los desagües de Lima, y no es Lima. O cuando gestionas la Costa Verde, ¿no? Que la gestionas como si fuera un parque, cuando es un espacio de desarrollo, y acá está Eduardo, que no me puede dejar mentir, ¿no? Cómo Larcomar se convierte en un hito urbano, pese a que se dijo 1000 cosas respecto a que eso no se debía hacer. En realidad necesitamos más de esos equipamientos, pero lo primero que hay que hacer es considerar que la Costa Verde también incluye al Callao. O sea, hay un problema de diseño, de gestión, que tiene que resolverse. Y el otro problema, tercer problema, ¿no? El primero es cómo corregimos este problema de organización macroterritorial. El tercero es justamente el de la gestión del suelo. El gran problema del suelo en áreas de expansión es que los terrenos de las comunidades campesinas y del Estado no pueden incorporarse al mercado formal, porque tienen restricciones legales o administrativas. Es un problema que puede resolverse muy fácilmente si es que hubiera voluntad para hacerlo. No es posible que los terrenos, por ejemplo, militares, no se puedan utilizar para esto. Un ejemplo, en la zona norte de Lima hay 9.000 hectáreas de un terreno, que no puedo llamarlo terreno, es casi una ciudad que está en manos de las Fuerzas Armadas, donde se podría hacer una interesante ciudad desde escala de Ica, ese terreno, ese territorio, y no está en el mercado. Y las comunidades campesinas tienen una restricción legal de enajenar sus territorios, pero se los venden a traficantes de tierra o se convierten los mismos labriegos en promotores de informalidad. Esa es una falla de mercado que puede ser corregida con una decisión, pues, de incorporar suelo. Eso equilibraría primero el tema y permitiría desarrollar la ciudad entre tantas otras medidas que se pueden tomar, ¿no? No, claro, justamente ahí Eduardo, que es, digamos, también tiene desarrollos importantes, como el caso de Larcomar, que tuvo una visión ahí, que como dice yo, en su momento fue muy criticada, pero después fue validada por tiros y troyanos. O sea, pasar de Matos Mar a Hernando de Soto yo creo que es casi natural, ¿no? Porque Matos Mar lo que hace es constatar el desborde popular, y lo que dice Hernando de Soto es, bueno, hay que formalizar, ¿no? Primero, digamos, lo considera como, digamos, considera su valor positivo, ¿no? La energía, digamos, de la población en búsqueda de un futuro en la ciudad, ¿no? Que un futuro que se le negaba en el campo, en busca de progresar. Por eso escribe el otro sendero, ¿no? En alusión obviamente a Sendero Luminoso, pero también en el Ministerio de Capital lo que hace de Soto es hablar de la necesidad de formalizar, de dar título de propiedad, y básicamente eso sucede cuando las instituciones públicas funcionan, ¿no? Y no se permite el tráfico de terrenos, sino, digamos, se permite la titulación. Lo que, digamos, no desarrolla tanto de Soto ya es qué cosa tiene que haber para que pueda darse esa titulación y pueda darse un desarrollo ordenado, ¿no? Que es un tema, digamos, que evidentemente no desarrolla, pero en ese sentido, ¿cómo es para, digamos, los jóvenes que nos están escuchando, Eduardo, cómo se desarrollaron o cómo se desarrollan las ciudades
en los países desarrollados, en los países donde se hacen bien las cosas. ¿Qué cosa? Tú eres una persona muy viajada, conoces mucho de el mundo, digamos, desarrollado. ¿Cómo se hace en los países desarrollados a diferencia de los países como el Perú? A ver, puede parecer simplona la respuesta, pero para mí, como digo, la respuesta es institucionalidad, fundamentalmente Estado y normas, ¿no? Esa es la diferencia abismal. Te refieres a, por ejemplo, al otro sendero, Hernando de Soto. Cuando se publica el otro sendero, allí menciona el caso de Huaycán. Es un caso que él pone casi como paradigmático. Y como sabes, el proyecto Huaycán fue desarrollado por mí, dirigido por mí. Y de Soto, en ese momento, dice algo que es contradictorio. Dice, sí, la Municipalidad de Lima, porque fue un programa de desarrollo urbano de la Municipalidad de Lima. Y lo que él sostiene allí es que Huaycán fue sobrepasado, ¿no? por la población. Digo que es contradictorio porque eso es lo que ocurre. O sea, entonces, efectivamente, el tema de la titulación es un tema fundamental. Y él tiene toda la razón cuando señala que ese capital que está allí presente, ese capital inmobiliario, digamos, en las ciudades, en las inversiones de la gente, debe incorporarse a la economía formal. Pero no basta simplemente con repartir títulos. Entonces se ha sobresimplificado el asunto. Tiene que haber una institucionalidad que permite que estos títulos funcionen, se incorporen adecuadamente y constructivamente, digamos, en el mercado. Eso no hay, ¿no? El tema de institución, pero las instituciones no son más que un reflejo de nuestro precario nivel de organización como sociedad. Quiero referirme, por ejemplo, a lo que comenta Guido, ¿no? A ver, el hecho de que la realidad física de las ciudades, o sea, las ciudades van expandiéndose y van excediendo sus límites administrativos. Entonces la pregunta sería, cada vez que ocurre una conurbación, o sea, cuando una ciudad crece tanto que alcanza a la ciudad vecina y se unen, ¿habría que cambiar la provincia, el tamaño de la provincia o el distrito o el departamento? Yo creo que no necesariamente. El caso del noreste norteamericano es un caso clarísimo de conurbación. Son ciudades que antes eran pueblos relativamente pequeños, dispersos, y ahora son una mancha continua. Y sin embargo no han tenido que reconstruir todo sistema administrativo. ¿Por qué? Porque hay, en primer lugar, institucionalidad y un sentido de cooperación. Por ejemplo, Lima-Callao, efectivamente es un caso escandaloso, pero más escandaloso es que no se pueda poner de acuerdo la administración de la de Lima con la del Callao, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahora hay, en el caso de Lima, esta discusión sobre el tema, hay algunos que dicen no puede manejarse una metrópoli con 50 y no sé cuántos distritos, que son feudos, etc. Yo no concuerdo con eso, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es aprender a colaborar, a cooperar. A mí, al contrario, me parece que los distritos aportan un sentido de vecindad, de escala, de pertenencia, que es buena, ¿no? Lo que pasa es que hay que establecer los niveles y es verdad también que, desgraciadamente, por nuestras malas prácticas políticas, los alcaldes no se ponen de acuerdo. Entonces, el problema no es un problema de normas, de escribir una ley que dice, bueno, entonces ahora se crea una sola municipalidad. Yo no quisiera que la Municipalidad de Lima caiga en manos de uno de esos. Cuando dicen los alcaldes de distritos, son unos pequeños caciques. Bueno, ¿y qué pasa si tenemos y creo que hemos tenido un cacique a nivel metropolitano? Eso puede ser, si no hubieran el contrapeso de los distritos, creo que podría ser peor todavía, ¿no? Quiero referirme en este caso, aunque no es el punto central, pero hay algo que no quiero dejar pasar. ¿Por qué? Porque en mi opinión tiene nivel de escándalo, ¿no? Es el hecho de que en la organización de las ciudades en el Perú, y particularmente en el caso de Lima, pero ya se empieza a expresar en otras partes, se utiliza el planeamiento urbano porque no es tan exacto que no hay planeamiento. Lo que pasa es que es de alguna manera implícito y mal concebido. Pero las normas de zonificación, por ejemplo,
Entonces, se están utilizando en el caso de Lima las normas de zonificación para establecer un sistema de discriminación social y de segregación social. Hay algunos casos que alcanzan el nivel de escándalo. Yo no soy abogado, pero basta el sentido común para darse cuenta que no es posible que un distrito como San Isidro establezca 4 reglamentos de zonificación y de construcción según estamentos sociales. Entonces San Isidro está dividido en el sector A, el B, el C y el D. Y cada uno tiene un reglamento de construcción diferente. ¿Y cuál es la diferencia entre estos reglamentos? Que en el A se requiere más, digamos, para obtener una licencia de construcción, la vivienda mínima debe tener 200 metros cuadrados, por ejemplo. Y en el D, que es el más pobre de San Isidro, no puede tener menos de 110 o 120 metros cuadrados. Por supuesto, eso saca totalmente a la clase media del ámbito de San Isidro. Y entonces, eso me parece que es absolutamente inaceptable. Y está cundiendo el ejemplo, y cada vez hay más distritos que empiezan a establecer estas normas que, en mi opinión, son ilegales, inconstitucionales e inaceptables, ¿no? Esto, en el fondo, termina entonces agravando aún más el problema, porque nosotros teníamos con las invasiones la periferia de las ciudades, pero ahora ya, de alguna manera, la legislación, a través de estas normas de zonificación, tiende a consolidar este archipiélago, ¿no? Estos islotes que generar, por supuesto, una bomba de tiempo, con estos distritos segregados por clases sociales, y ya podrán imaginarse lo que puede representar eso décadas de aquí para adelante, ¿no? Detengámonos un poco en el tema de las invasiones, porque para un economista es un tema crucial y eso muy poco estudiado en el Perú. Nosotros bueno, sostenemos que un problema que el modelo económico no solucionó fue el de la informalidad, ¿no? Y la informalidad no solo es pobreza. El tráfico de terrenos son negociados informales, ¿no? Al margen de la ley, ¿no? Que permite que gente se enriquezca de manera indebida a costa del Estado, básicamente, ¿no? Las tierras que son originalmente del Estado y que las denuncian, o de las llamadas comunidades, justamente la comunidad de Arcia, por ejemplo, era una comunidad campesina, ¿no? Entonces, el tema de cómo podemos hacer para formalizar ese mercado y evitar ¿a quién le compete esto? ¿A los alcaldes? ¿Al Ministerio de Vivienda? ¿Qué tiene que pasar para que digamos, se haga la titulación con la tecnología que tenemos ahora? Bueno, con digamos, básicamente la tecnología permite controlar mucho más las cosas. ¿Qué tiene que pasar para que las invasiones y el tráfico de terreno sean más la excepción que la regla, Guido? Bueno, mira, primero, no puedo estar más de acuerdo con Eduardo sobre el tema de crear nuevas circunscripciones, ¿no? No era esa la intención. El primer problema es que tú tienes que tener una escala de intervención que esté en relación con a dónde llega la ciudad. Y ahí tú puedes coger varios ejemplos, no tienes que irte a Europa o a Estados Unidos. En Colombia, por ejemplo, en Medellín, hay una entidad que se llama Área Metropolitana, que es un área de planificación que involucra a Medellín y a 12 circunscripciones del mismo nivel que Medellín, que conforman el Valle de la Aburrá. Y esta entidad metropolitana es una sola entidad que planifica todo el valle. Y luego cada alcalde en su circunscripción ejecuta sus tareas, pero en base a un solo modelo. Claro. Y entonces cuando hay que escoger dónde hacer el parque industrial, dónde hacer el parque empresarial o dónde hacer los campus universitarios, se escoge el lugar mejor, ahí donde se logra el mayor y mejor uso del suelo. Y se establecen mecanismos de compensación para aquellos territorios que tienen que mantenerse como áreas de reserva, etc. Eso es puramente un mecanismo económico de gestión. Eso se tiene que hacer con Lima, sin necesidad de quitarle una competencia a nadie. Pero además, a diferencia de Colombia, en donde los gobiernos locales son fuertes,
En el Perú los gobiernos locales no son fuertes. En Colombia, las empresas municipales de agua, como de Aguas de Medellín, que son empresas públicas, son súper poderosas. Nuestras empresas de agua municipales son menesterosas, administran miserias porque el modelo es equivocado. Y en Lima no se atreven a entregarlo a la municipalidad porque la vuelve menesterosa o más de lo que es. Entonces, tú tienes que gobernar Lima también con la participación del gobierno nacional. Esto puede ser una aberración quizá para los descentralistas puros, pero se ha demostrado que no pueden ni siquiera gestionar canastas. Y para gestionar vacunas tiene que ir la ministra de Salud. Entonces, tenemos un problema evidentemente de escala que tenemos que resolver. Entonces, en Lima, el agua la maneja el gobierno nacional. Los trenes urbanos, el gobierno nacional. Las autorizaciones de energía las da el gobierno nacional. Los programas de subsidios de vivienda los da el gobierno nacional. Y el gobierno nacional no tiene ninguna atribución compartida, obviamente, con los gobiernos locales para gestionar esto. No tiene sentido. Igual ocurre en las zonas con los grandes proyectos que generan esta lógica de desarrollo territorial. Por ejemplo, MAGES, ¿no? MAGES es un proyecto que gestiona el gobierno regional de Arequipa. ¿Por qué? Porque el proyecto está en Arequipa, ¿no? Claro, suena razonable, pero ¿de dónde toma agua MAGES? Del Cusco. Entonces, si tú no haces un proyecto de desarrollo que incluya primero a ambos ámbitos, siempre va a haber problema, ¿no? Como hicieron en Tacna, ¿te acuerdas cuando quisieron parar la mina? En Candarave cerraron, en Guaitire, ¿no? El río y se acabó la mina. Es exactamente lo mismo. El corredor minero, ¿cómo lo manejas? Con provincias que encima tienen plata pero no tienen competencias. Estos manejos tienen que ser macroregionales, ¿no? Y tienen que manejar un componente de desarrollo territorial. En MAGES, el proyecto MAGES cuesta en términos de infraestructura 700 millones de dólares. Y al lado se va a hacer una ciudad de 300.000 pobladores, que sería la segunda ciudad de la región. Crear esa ciudad te cuesta 4.200 millones de dólares. Que público, privado, ahorros, es otra historia. Pero esa ciudad no la gestiona nadie y por eso es que hay invasiones. A pesar de que el territorio es del Estado, porque no se incorpora al mercado primero, de una manera razonable con un plan de desarrollo. Nadie pide un super plan de esos que había antes que morían en el escritorio del alcalde, pero sí lineamientos de hacia dónde va la ciudad, cómo se organiza, eso es elemental. Pero además proteger esa propiedad con, por ejemplo, una entidad de gestión inmobiliaria público-privada. ¿Tú te imaginas qué desarrollador inmobiliario en el Perú puede hacer un proyecto que en 7 años tenga 4.200 millones de dólares de inversión? No hay ninguno que lo pueda hacer solo. Esto es un ejercicio distinto para el cual hay que generar una escala. Lo mismo es el corredor minero. ¿Cómo vas a hacer un tren, que es una salida de la que se ha hablado, lo ha hablado Roque Benavides y varios, si la gestión es por provincia? ¿Sabes lo que va a pasar? Como la línea amarilla, ¿no? La línea amarilla, al margen del tema de la corrupción, que bueno, tiene que corregirse. La línea amarilla nos prometió llevar al aeropuerto, ¿no? Y no termina en el aeropuerto, termina en el límite entre Lima y Callao. ¿Por qué? Porque al Callao no le dio la gana de entrar en el proyecto. Eso no puede ocurrir. O sea, eso no le puede pasar a un país que aspira pues a hacer de sus ciudades la base de su desarrollo económico y del bienestar social, como es en cualquier lugar del mundo desde la época de la Revolución Industrial. Ese es el tema central y por eso es que hay un desarrollo informal altísimo. Y un tercer ejemplo que creo que es importante, la línea 2 del metro. Cuesta 6.000 millones de dólares.
son 28 kilómetros que atraviesan la ciudad de este a oeste. Juntan la zona industrial, el centro histórico, distritos donde hay un gran desarrollo potencial con el puerto y el aeropuerto. Es el sueño de cualquier urbanista, ¿no es cierto? Y lo lógico sería que las municipalidades o alguien sobre el eje del tren, 1 kilómetro a cada lado, organice el territorio. Si nosotros le ponemos a esa zona una zonificación adecuada con los equipamientos públicos que quieras, porque además este tren es subterráneo, o sea que arriba puedes hacer lo que quieras, ¿no es cierto? Nosotros hemos calculado que eso genera valor inmobiliario por 6.000 millones de dólares. Se está haciendo el tren eléctrico, el tren, la segunda, y nadie está pensando en ese desarrollo. Esos son nuestros problemas. Por eso es que hay invasores que utilizan justamente las restricciones legales para poner suelo, y porque no hay suelo donde debería haber zonificación que permita este desarrollo de ciudad. Eduardo, tú, digamos, sí considera la experiencia de Huaycán, ¿nos puedes contar un poco? Porque fue una experiencia de planificación urbana en una zona donde en principio había habido, o sea, hubiese habido una invasión espontánea, pero fue una invasión organizada, ¿no? Lo que permitió que tengamos, digamos, una ciudad, digamos, relativamente ordenada en comparación con otros lugares de Lima, digamos, donde es más o menos caótico, o caótico la estructura urbana, ¿no? ¿Cómo fue esa experiencia y qué lecciones, digamos, habría de esa experiencia ya de hace 40 años, ¿no? Respecto a lo que se debería hacer? A ver, primero aclarar, no fue una invasión, era terreno público. Entonces, fue, digamos, una ocupación organizada y dirigida por la Municipalidad de Lima. Esta era una quebrada, un pedregal, una quebrada de Eriaza, de suelo público, y efectivamente estaban preparándose varios frentes para invadirla. Cuando es elegido en el año 84 como alcalde de Lima, Alfonso Barrantes Lingán. Entonces, primer alcalde de izquierda en Lima, y esto genera una enorme expectativa. Entonces, las organizaciones, muchas organizaciones de todo tipo, no solamente las organizaciones que se estaban creando para invadir, sino otro tipo de organizaciones, cooperativas de vivienda, incluida, por ejemplo, la cooperativa de vivienda del Colegio de Arquitectos, cooperativa de vivienda de los suboficiales de la Fuerza Aérea, cooperativa o asociación de vivienda de los maestros de un grupo de maestras, porque eran mujeres de colegios públicos de mujeres, etc. 23 organizaciones que se acercaron a la municipalidad pidiendo una parcela, un terreno para poder desarrollar vivienda. Entonces, Alfonso Barrantes lo planteó, dijo, bueno, esto es una oportunidad de hacer una ocupación ordenada. Hay que recordar que el antecedente inmediato era Villa Salvador, que había sido desarrollado en la época del gobierno militar. Una invasión espontánea que ocupó lo que ahora es el Colegio de la Inmaculada y las urbanizaciones que están al pie de la Inmaculada. El gobierno militar mandó camiones del ejército, recogió a la gente y la reubicó en lo que se llamaba la tablada del Orín, que era una tablada, o sea, una superficie plana, un arenal, donde muy rápidamente se trazó con tiza, lo que ahora, si ustedes ven una foto aérea de Lima, van a ver que Villa Salvador tiene una escala distinta. O sea, estas supermanzanas que se repiten como un sello muy bien ordenado y organizado, cosa que no ha ocurrido en otros sitios de Lima. Entonces, este era un antecedente de una intervención pública para ordenar en la medida de las posibilidades, ¿no? En el caso de Huaycán, recogimos esa experiencia, pero introdujimos algunos cambios importantes. En primer lugar, por la ausencia de recursos. O sea, en ese momento era el alcalde de Lima, no era el presidente de la República y la Fuerza Armada. Eso en primer lugar. En segundo lugar, las características del territorio. Esto era unas quebradas con unos pedrones gigantescos
y era imposible pensar en un operativo como el que se había hecho en el caso de Villa Salvador. Por eso se idea crear un sistema de organización social en base a lo que se llaman las UCBs, unos condominios de 60 familias. Y entonces se diseña la ocupación de este territorio en base a estas unidades. Entonces, en vez de hacer 12.000 lotecitos en un sitio imposible y en corto tiempo y sin dinero, lo que se hace son 200 macro lotes, cada uno para 60 familias. Se hace el estudio de riesgo, el primero, porque estas son bajadas de huaicos antiguos. Se hace un estudio de riesgo y se llega a la conclusión de que las bajadas de huaicos se deben convertir en las avenidas principales, de manera que si ocurre alguna de estas lluvias que pueden alcanzar niveles catastróficos en caso de niños excepcionales, para que la bajada de la lluvia ocurra por las avenidas. Y de hecho, ese trazo se ha hecho. Se hizo el estudio de agua hidrogeológico, se identificó un lugar, se perforó un pozo y se obtuvo agua. Una vez que estaban creadas estas condiciones, o sea, parcelado en estos 200 grandes terrenos de 1 hectárea cada uno, que fue una cosa relativamente rápida y fácil, creadas las agrupaciones de 60 familias, teniendo el estudio de riesgo y el estudio de agua, entonces, en julio del año 84, se inicia la ocupación. Entonces, la gente primero se organiza en esta especie de campamentos, en estos terrenos de 10.000 metros cuadrados, y luego cada uno de estos grupos, actuando como condominio, diseña su propio, su ámbito, digamos, ¿no? Es un ejemplo interesante porque esa forma de organización basada en la esquina urbana, dicho sea de paso, a diferencia de otros lugares donde dicen la manzana A, la manzana B, en el caso de Huaycán está organizado por condominio y la esquina está en el medio del condominio. Entonces, por ejemplo, mi vecino no es el que vive en mi manzana, a mi espalda. Mi vecino es el que vive al frente, en la calle. Entonces, la organización es por calles, no por manzanas. Ese tipo de cosas que han perdurado hasta ahora y que han permitido que por lo menos el núcleo original de Huaycán, digamos, se mantenga con una organización bastante sólida y realmente bien. Desgraciadamente también en el caso de Huaycán se ha producido este desborde y ahora ya los cerros colindantes están siendo ocupados de manera también irregular, informal y muy precaria. Quiero poner un contraste. Desgraciadamente nunca más hubo una experiencia, igual como Huaycán trata de aprovechar y aprender de la experiencia de Villa Salvador, nos hubiera, pues, lo interesante hubiera sido que aparezca una experiencia que mejora la de Huaycán en base a esa experiencia. No ha ocurrido más ese esfuerzo. Quiero referirme muy brevemente a una experiencia que estoy teniendo ya hace años. Guido la conoce, desde la época en que era viceministro de Vivienda. Un terreno importante que toma varios distritos en Lima, estoy hablando de zona urbana de Lima, un proyecto para desarrollar más o menos 5.000 viviendas aproximadamente, hace 12 años, desde el fines del año 2007, comienzo del 2008, está hecho este proyecto, sobre un terreno privado, con inversionistas privados dispuestos a invertir, un planeamiento integral, está todo esto. 12 años peleando con las burocracias de las municipalidades, con la corrupción, con los funcionarios corruptos de las municipalidades, con la inoperancia, la ineficiencia e ineficacia de los funcionarios, no conseguimos la aprobación del planeamiento. Tiene factibilidad de agua de Sedapal, factibilidad de servicio de todo, en fin, están hechos todos los estudios. Cada vez nos pedían más estudios para hacernos la vida imposible. Han pedido estudios más allá de lo exigido por la norma, pero no había forma. Buscando una manera de obtener algún tipo de coima. O sea, en cuanto más te bloquean, entonces llega un momento que tú le dices, bueno, ¿cómo es? Nosotros no lo hemos querido hacer y llevamos 12 años. Esto ya pasó de los distritos, ya aprobaron todo, está en la Municipalidad Metropolitana de Lima, hace 2 años está en el escritorio, entiendo, de la alcaldía o la Comisión de Desarrollo Urbano de la municipalidad, no pasa nada. En estos 12 años, parte del terreno, que es un terreno grande, de 150 hectáreas casi, 140 y tantas hectáreas, está siendo progresivamente invadido. ¿Sí? Y, por supuesto, la gente se va estableciendo allí en condiciones absolutamente precarias
y no pasa nada, y no hay forma de que esto se mueva. Ese es nuestro estado. Cuando uno escucha testimonios de estas experiencias kafkianas que se dan no solo en el desarrollo urbano, se dan en el desarrollo petrolero, en el desarrollo minero, en el desarrollo agrícola. Quien quiera hacer algo bien en el Perú y no va a tener que pasar por licencias, y quien quiera hacerlo bien sin caer en la corrupción, se va a demorar años de años, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que está pasando? Digamos, cada vez que vamos escarbando un poco, nos vamos dando cuenta que el modelo peruano es un modelo cojo institucionalmente, pero no solo porque las instituciones no han acompañado el desarrollo, el crecimiento económico, digamos, puro, o la caída de la pobreza monetaria, sino que incluso las instituciones se han deteriorado. Es decir, el caso Huaycán es un caso, o el caso Villa El Salvador, la Tablada del Lurín, ¿no? Son casos, bueno, exitosos, o sea, digamos, me sorprendo de decirlo, pero casos exitosos con un alcalde de izquierda, un gobierno militar de izquierda, que hicieron la planificación, hicieron y rayaron la cancha, dieron títulos privados, o sí, propiedad privada individual, y generaron un desarrollo. Pero con el desarrollo del modelo más funcional al mercado, no estaba en el modelo, pues, y incluso a partir del año 2000 se empieza a dar, 2001, un proceso de descentralización fallido, ¿no? Entonces, ¿qué piensas tú en ese sentido? ¿Qué cosa harías tú si digamos, el presidente elegido en 2021 te pide consejo acerca de la reorganización del desarrollo territorial, en realidad el desarrollo territorial que incluye el desarrollo urbano, ¿no? La conversación entre las diferentes infraestructuras, ¿no? Agua, eléctrica, vivienda, carreteras, etcétera. O sea, ¿cómo se hace en otros países? ¿Y cómo se haría? ¿Cómo tendría que reorganizarse el Estado por completo? Bueno, yo creo que el tema central tiene que ver con la claridad de las competencias que tienen que haber entre el nivel nacional y el nivel regional y el nivel local. Eso hay que rediseñarlo totalmente. Ese es un tema central e importante. Pero mientras tanto, ¿qué se puede hacer? Nosotros en Invertir hicimos un trabajo por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo respecto a la gestión de suelo urbano, un poco lo que está hablando Eduardo, ¿no? Y el Banco Mundial hizo otro trabajo y ambos concluimos en que una solución, digamos, un punto de partida, es que el Estado gestione de otra manera el suelo propio, el suelo del Estado, que ahora está en manos de la superintendencia, que es o permeable o indiferente frente al destino de los terrenos del Estado. Es el principal responsable por acción o por omisión, por complicidad, o por incompetencia o por un diseño mal hecho de que esto no funcione. Este es un tema importantísimo porque estamos hablando de miles de hectáreas en todo el Perú que se pierden de esta manera. Y esta consultoría que nosotros hicimos y que coincidió con otras, hablaba de una empresa pública de suelo, ¿no? Y seguimos insistiendo de que eso es una buena salida. No es una idea, digamos, socialista, ni mucho menos. Es incorporar suelo del Estado, el que tenga mejor vocación, y ponerlo a disposición del mercado, generando un mercado formal de suelo. Ese es un elemento, creo, importantísimo. En Colombia, otra vez mencionando Colombia, funciona en Bogotá está la empresa metropolitana de suelo, que se llama Metrovivienda, que es un gran actor
del mercado de suelo, sobre todo para vivienda social. Y en España, todas las grandes ciudades y todas las autonomías tienen empresas de suelo, que vienen además de una ley de los años 50 que dio Franco. O sea, que nadie le puede acusar, pues, de ser miembro, pues, no sé, de las uniones obreras, ¿no? O sea, eso es un elemento central que está al alcance del Estado. Rápidamente puede comenzar a actuar en el mercado para inclusive servir de plataforma para que proyectos como los que menciona Eduardo puedan encontrar, por ejemplo, agua, ¿no? Porque aquí el gran problema es que el agua sigue la invasión. Entonces, cuando conseguir una factibilidad de servicios te puede costar la vida, ¿no? Cuando debería haber una parte de la inversión que se hace en agua destinarla a proyectos de vivienda formales, como los que menciona Eduardo, y muchos más. Aquí el problema es entonces de gestión y de competencias, ¿no? El gobierno central tiene competencias en materia de desarrollo urbano y eso está regulado por la ley muy claramente, que son compartidas con las municipalidades, ¿no? Yo he tenido líos con eso. Por ejemplo, había gente que decía que no debía haber un reglamento nacional de edificaciones, sino un reglamento metropolitano. O sea, cada ciudad debería tener un reglamento, ¿no? Nosotros defendimos eso hasta en el Congreso. Bueno, entonces también tendríamos que hacer un reglamento metropolitano de tránsito donde de repente pues el semáforo diga rojo avance y verde pare. O sea, esa visión tiene que cambiar, pero tiene que haber instrumentos. Nosotros cuando estuvimos en el gobierno hicimos una cosa muy simple. Adoptábamos proyectos privados y nosotros íbamos a pedir el agua. Y nosotros con convenios con las municipalidades, y acá viene el esquema de colaboración que menciona Eduardo, buscábamos el cambio de zonificación. Entonces, lo hacías rápido, con mecanismos predecibles y no te cobraban coima. O sea, entonces eso ayudaba notablemente. Nosotros lo hicimos durante los 5 años que estuvimos ahí. Por ejemplo, logramos el cambio de zonificación de toda la zona industrial de Lima, más de 1.300 hectáreas, y además se lo pedimos a Lima y se lo pedimos al Callao y aprobaron una ordenanza espejo, ¿no? Que inclusive tenía una segunda etapa, que era crear un plan específico y poder tener ahí un diseño. Recuerdo que el arquitecto Yona nos hizo un modelo que repetía las supermanzanas de Barcelona con un gran parque central al medio. Eso se planteó. Lamentablemente los alcaldes no quisieron hacer eso, pero sí hubo la posibilidad de generar vivienda. Y hay en este momento casi 27.000 viviendas construidas. Pudo hacerse mejor, sin duda, pero sí bajo este esquema de colaboración que menciona Eduardo se pueden hacer cosas, pero siempre que el gobierno central tenga, digamos, ese rol de proactividad, de que busque que efectivamente esto se cumpla, se dé, ¿no? Hay muchos ejemplos, como los que menciona Eduardo, que muestran estos problemas ridículos. Mira, nosotros no llegamos a hacerlo, pero el gobierno aprista entregó un terreno, parte del famoso cuartel Hoyos Rubio, ¿no? Para hacer un proyecto de vivienda. Lo entregó al sector privado bajo un modelo que ya habíamos nosotros experimentado, ¿no? Y el Estado se demoró 10 años en entregar ese terreno al ganador. 10 años. O sea que es imposible que, ¿y por qué? Por lo que dice Eduardo, la corrupción, la idea esta pues de que el Estado puede hacer lo que le da la gana. Entonces, el Estado convoca un concurso para entregar un terreno, hay un ganador, nadie lo objeta, el señor presenta todas sus garantías y cuando quiere pedir el terreno, como cambió el gobierno, obviamente no se lo dio. Y tuvo que venir recién este gobierno. 10 años se han demorado en entregar un terreno. Entonces, por eso es que hay invasión. Por eso es que la gente tiene estos problemas. Y además ya no hay la excusa de la plata. Yo te puedo mencionar
cuando nosotros entramos al ministerio, ni siquiera de vivienda, el viceministerio de vivienda estaba en transportes. Su presupuesto era 26 millones de soles. 18 millones para sueldos y 8 millones para consultoría. No podía hacer nada más. Hoy ese viceministerio tiene 4.000 millones de soles de inversión. No hay justificación para hablar de falta de dinero. Lo que falta es gestión y una decisión política que se puede armar con instrumentos, y estoy de acuerdo con Eduardo, con mecanismos de colaboración e incentivos con los gobiernos locales. Y esto creo que podría impactar muy claramente, no es rápido de ninguna manera, pero sí dar señales de que hay otras alternativas a la invasión y sobre todo terminar con un negocio delincuencial que, ojo, puede poner en peligro la democracia. Estas mafias tienen alcaldes. En Lima los hemos visto presos por tráfico de terrenos. Yo en broma y en serio, medio también con humor negro, digo que lo que no logró Sendero, tomar Lima, lo están logrando los mafiosos, con el único mecanismo de cambiar la bandera roja por la bandera rojiblanca. Y eso es peligrosísimo para la democracia, porque si la municipalidad pierde legitimidad, vamos a generar tierras de nadie, como se decía en la época de Sendero. Muy bien, ya para ir cerrando, todo esto o sea, hace que se tenga que repensar no solo la organización, sino también la normativa, ¿no? Y una normativa que formalice justamente estos mercados de tierras, ¿no? Entonces ahí creo que es algo que las mafias se forman ahí donde se puede, digamos, donde se puede hacer un mercado negro por normalmente restricciones legales que prohíben o estatizan o que prohíben la existencia de ciertos mercados, ¿no? Creo que por ahí va el tema. Eduardo, para terminar, cerrando nomás, tú al comienzo te manifestaste un poco escéptico sobre el postulado de centralizar un poco las competencias de desarrollo urbano, por ejemplo, en Lima, para evitar la falta de sincronía entre distritos, o la división, además, al interior de un mismo distrito. ¿Puedes aclararnos un poco eso para cerrar? ¿Tú estarías en favor de que Lima tenga mayor presupuesto, mayores competencias, como lo tiene, digamos, el Callao, o no? Sí, sin duda. Pero creo que, a ver, yo soy el mayor de acá del grupo, bastante mayor. Y entonces, digamos, con los años que he vivido, he visto pasar muchas cosas, ¿no? Y siento que las necesidades, digamos, para resolver esto son más profundas. O sea, no basta, no es que no baste solamente, sino me parece el camino equivocado creer que cambiando normas, cambiando leyes o algo así, vamos a mejorar. Hay un problema, creo, profundo de relación entre nosotros, o sea, como sociedad. La sociedad peruana es una sociedad profundamente infectada por un virus que es el virus de la desconfianza. Y creo que, entonces, soy muy escéptico respecto de, entonces si se le da más importancia a tal organismo, a tal otro, etcétera, esto va a mejorar. Estamos viendo esta situación lamentable, por ejemplo, del Congreso, y ¿qué cosa es lo que aparece allí? Aparecen testimonios de traiciones, tan simple como eso. El señor tal me ofreció que me iba a apoyar y después me dio la espalda. Eso lo dicen las más altas autoridades del país. Ese es un reflejo, un espejo de cómo funcionan las cosas entre nosotros. Entonces, yo siento, y por supuesto no tengo una respuesta, pero eso es lo que hay que afrontar. O sea, tenemos que cambiar la manera como nos relacionamos entre nosotros. Yo tengo mucho miedo de lo que viene en el próximo año por razones de la campaña electoral. Y va a ser una campaña electoral a matar.
y hay gente que está interesada en que fracase el gobierno porque, digamos, su posibilidad depende de cuán mal le va a este gobierno. Y estamos en ese nivel. Entonces me parece muy lamentable. Yo toda mi vida he sido optimista, sigo tratando de ser optimista, pero de alguna manera siento que el cambio tiene que ser un cambio de actitud. Por eso me referí, aunque estaba un poquito fuera del tema, a este tema de la zonificación que segrega. O sea, que va exactamente en el sentido opuesto a donde debemos ir. En todos los países civilizados, cuando tú me decías cómo hacen las ciudades más desarrolladas, lo que hacen son zonificación que obligan a la gente a mezclarse. Porque la gente muchas veces tiende efectivamente a sentirse más cómoda cuando sus vecinos son iguales. Entonces tienden a crearse barrios, y entonces en Estados Unidos sobre todo, en Europa ya es una tradición antigua, pero hace tiempo ya en Estados Unidos hay una obligación, cuando se hace un desarrollo de vivienda, un edificio residencial, están obligados a hacer una cantidad de viviendas que le llaman affordable, o sea, lo que nosotros llamaríamos de alguna manera vivienda social, digamos. Son obligaciones que te impone la autoridad para asegurar que las ciudades se mantienen como entidades sociales mezcladas, donde aprendemos a convivir y nos sentimos obligados a confiar entre nosotros. Pero si estamos creando este archipiélago, estos islotes, y aprendemos, y lo que estamos haciendo es desconfiando cada vez más de un sector social a otro sector social, yo no veo, la verdad que no veo una solución por allí. Y el lamentable espectáculo político que estamos apreciando ahora, creo que es una prueba de lo que está ocurriendo. Eso tiene que cambiar. Lamento no tener una respuesta para el caso específico que me preguntas, pero no la veo, no la veo. Creo que sería una decepción más, ¿no? Por ejemplo, solamente para terminar, un caso. Guido, como viceministro, me constan los esfuerzos que ha hecho, acaba de dar testimonio de algunas cosas para que esto avance. Pero ¿qué ha tenido que hacer, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda? Ha tenido que crear un reglamento para ciudadanos de segunda categoría. Entonces ahora tenemos un reglamento especial para vivienda social. Eso quiere decir que la gente que pertenece a cierto segmento social que no tiene dinero, que no pertenece a los sectores A, B, etcétera, entonces se le da un reglamento especial. Allí las casas pueden ser más chiquitas y pueden tener menos facilidades. Es una cosa insólita, pero son los caminos que hay que encontrar para poder resolver y vencer ciertas fallas. Eso me parece absolutamente lamentable, ¿no? ¿Cómo es así que el reglamento nacional se mantiene y hay que crear un reglamento especial para hacerlo accesible a gente? ¿Por qué el reglamento nacional no cambia y se simplifica para que haya más acceso? Entonces, son estas cosas que son una prueba, digamos, del realmente el fracaso que hemos tenido para construir instituciones que tiendan a aglutinar al país, a construir nación. En fin. Los acuerdos gobierno a gobierno pues, son básicamente un reconocimiento de que tenemos que recurrir a normas de fuera para desarrollarnos. Bueno, y se señala como si fuera un gran éxito. En realidad es un reconocimiento de fracaso. Exactamente, pero bueno, por lo menos es una salida sí, claro. que muchos vemos como un escape hacia adelante positivo, ¿no? Bueno, ya estamos con la hora cumplida. No sé si Guido quieres agregar algo más. ¿Eres optimista, pesimista, como Eduardo? Que bueno, de repente es la pandemia la que lo ha bajoneado, pero estoy seguro que esto va a cambiar. Bueno, yo soy un realista, no soy un optimista con buena información, pero sí creo que hay posibilidades de iniciar un cambio, ¿no? Y el cambio creo que está también, como ha mencionado Eduardo, en la generación de confianza. Creo que esa es la base, y los acuerdos con las municipalidades para desarrollar proyectos, que fue algo que también nosotros hicimos en su momento, es algo que se puede institucionalizar sin esperar un cambio grande que igual se tiene que dar porque el modelo de descentralización tiene que ser modificado. Y también estoy de acuerdo en que las ciudades tienen que hacerse para todos y que los usos tienen que ser complementarios. Esa idea de compartimentar
la ciudad es totalmente absurda, ¿no? Y eso ya no se usa realmente, ¿no? Y además no hay que olvidarse algo. El éxito de una ciudad, y eso lo dice Michael Glesser, que Edward Glesser, perdón, un teórico de Harvard, dice, la ciudad que no atrae pobres está perdida. Entonces, si uno desarrolla una ciudad pensando solo en los ricos, lo que va a generar es invasión de pobres al lado, que va naturalmente a hacer perder valor a la ciudad, como ha pasado en Ancón y como está pasando en Asia, por no pensar en una escala de ciudad que integre a todos, donde todos puedan compartir un espacio y complementarse. ¿Quién invade al lado de Asia? El jardinero de las casas de Asia, la empleada doméstica, el que da servicios a Asia. Entonces, si tú quieres hacer un gran balneario, tienes que hacer un balneario que integre a todo el mundo y no urbanizaciones segregadas, que lo único que hacen es generar una invasión que a la larga frustran el desarrollo de todo el territorio, incluyendo a los ricos. Ese es un tema central que, por ejemplo, como dice Eduardo, las municipalidades de clase media no valoran y no se dan cuenta de esta interconexión necesaria que hace que las ciudades crezcan para todos, ¿no? De acuerdo. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Sin lugar a dudas, la salida principal tiene que darse a partir de una relación un poquito más fluida entre el empresariado, digamos, los líderes empresariales y los líderes políticos que digamos, en los últimos años han estado generalmente poco comunicados, ¿no? Bueno, muchas gracias a ambos. Gracias, Alejandro, por la introducción. Y bueno, estaremos el lunes a las 12. Vamos a empezar un nuevo ciclo de charlas. Vamos a estar con Álvaro Vargas Llosa para hablar del populismo en América Latina y en el Perú. Buenas noches. Chao, buenas noches. Gracias. Pues,